Buenos días, bienvenidos. Gracias por la oportunidad que nos da el Señor de poder estar una vez más un domingo meditando en su palabra. Y gracias también por la oportunidad de poder ministrar algo que está muy latente en el corazón, no solamente de los que vivimos aquí en Estados Unidos, sino igual que tenemos familia en Sudamérica y otros países. Casi diario llaman, ¿verdad? Que cómo está la situación, porque, pues como usted sabe, el contexto es de la nueva administración del presidente Trump, y entonces todos los planes que está haciendo que no favorecen mucho a la cultura progresista, ni a la mayoría, pero que al final lo estamos enfrentando. Y entonces el Señor me daba este tema y le doy gracias también porque antes de comenzarlo nos daba una palabra, confirmando esta palabra de no temer, de no temer. Y quiero abordarlo porque a veces como cristianos y como hijos de Dios, a veces somos muy místicos, a veces crecemos más con una cultura de negación, ¿verdad? De decir, yo declaro, yo reprendo, yo ato, yo desato, y no porque eso pase, la realidad se borra. Por eso me gustó la imagen de este niño, ¿no? O sea, no porque no lo vea, el problema no va a estar ahí. No porque le haga loco, no porque me desconecte de todo lo que se oye alrededor de las noticias amarillistas y demás, no va a pasar nada. Y quiero partir entonces de este salmo, Salmo 34:4, uno de mis salmos favoritos. Dice el salmista: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esta es la versión 60 y me gusta porque, pues en medio de tanta cosa que se oye de Dios, pues hay un Dios que se llama Jehová y es el Dios que nos oye. Él dijo que ese es su nombre y todo lo que implica, Él es el que es. Y en el castellano, pues así Él se ha dado a conocer y no tenemos que ahondar mucho en eso. Pero vea cómo dice el salmista. Dice, está reconociendo implícitamente que él estaba enfrentando temores. Dice, sí, tenía temores. Pero cuando busqué al Señor, Él me libró de todos ellos. Y sería el consejo de entrada esta mañana, que usted está atemorizado como alguien que vive en Estados Unidos o como alguien que tiene familia en otro lugar del mundo. Debe saber también que la migración no es un fenómeno que solamente afecte a Estados Unidos de América, es un fenómeno que afecta a Europa y que, lo voy a decir porque usted lo puede investigar, usted es una persona inteligente, lo puede investigar. Si usted busca igual en países como Francia, Inglaterra, se va a dar cuenta que es la misma problemática. Gente que viene de otro país y gente que va y apoya y que, como Dios le dijo a su pueblo, ¿verdad? Tú busca la paz de donde vayas, busca la prosperidad y la paz de donde vayas. Pero hay otro tipo de gente que va a delinquir. Y lo mismo que usted escucha de gente en Estados Unidos es lo mismo que va a escuchar en Europa, y que tristemente por la agenda progresista termina siendo delincuente el nativo en vez de el que viene, ¿no? Pero ese es otro asunto. El punto es que ahorita es lo que prevalece, pero yo quiero ir un poquito más a lo que es el miedo. Mire, me gusta cómo ahora el miedo, conforme vamos avanzando en conocimiento secular, nos va dando una opción, una noción, un concepto más amplio de lo que es el miedo, ¿verdad? Todos hemos experimentado el miedo, todos en algún modo sabemos lo que es, ¿no? Al menos en sentimiento, en sensación, sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de miedo. Todo lo hemos sentido. Aún los animales también se dice que sienten miedo. Pero para conceptualizarlo, para definirlo, me gusta, porque hay gente que ya no ve el diccionario, ¿eh? Cuando uno creció, las que nacimos allá por los 70s, 80s, nos decían los papás, ahí está el tumbaburros, ¿no? El diccionario. Y crecimos con el Arús y nos acostumbramos a checar el diccionario o la enciclopedia. Pero ya hoy día ya no, ya ahora es por lo que se oye más que por cualquier otra cosa. Entonces miedo, dice el concepto, dice, es una emoción o algo que se siente, algo que se percibe en los sentidos, una emoción producida por la presencia real o imaginaria de un peligro, ¿no? Entonces un miedo puede ser real, verdadero, genuino, justificable, entendible, o puede ser hoy día incluso por algo imaginario, pero que al final nuestros sentidos lo perciben como un peligro, una amenaza, ¿no? Punto. Esa es la sensación. Me gusta, le digo que ahora entonces nos da dos vías, ¿verdad? Nos da una vía biológica para definir el miedo y nos da una vía psicológica para entender el miedo.
biológicamente, dice, el cuerpo se dispone para reacciones rápidas, ¿no? Entonces, usted sabe todo lo que es la química, la adrenalina, la palpitación, sube, ¿no? Y hay algo que no podemos controlar, es la reacción física, biológica, ¿verdad? O sea, el cuerpo dice ahí, pues, para preparar la huida, la agresión, o cuando usted ve que le van a dar un golpe, como que uno retiene el aire, ¿verdad? Para recibir el trancazo, y cuando lo agarran desprevenido uno es porque se siente feo, ¿verdad? Porque no está uno preparado para eso, pero esa es la reacción biológica o física. Pero hoy día, con los avances de los estudios, pueden determinar que también hay una cuestión psicológica, ¿verdad? Que dice ahí, es el reflejo o la manifestación de un conflicto no resuelto. Entonces puede ser, ¿y por qué le tienes miedo? Entonces es un conflicto no resuelto en nuestra mente. Puede ser que nadie, que como decimos en buen chilango, ni quien nos pele, ni quien nos haga caso, ni a quien le llamó la atención, pero es que me van a rechazar, lo dijo por mí, esa cara fue por mí, ese gesto, ni cuenta me di. Recuerdo allá en la iglesia donde íbamos en México, una vez fue un artista, era una iglesia grande y iba gente de repente famosa, y un día fue alguien que pues para nosotros era un hermano más, ¿no? Porque había recibido al Señor, de apellido de Alessio. Pero los vecinos, oye, ¿está con ustedes? ¿Puedo pasar? ¿Puedo saludarlo? Pues es un lugar abierto al culto público, ¿eh? Bueno, pero luego fue otro artista y decía que no quería pasar porque dice, es que todos me van a pedir autógrafo. Y no, le dijo su en ese entonces novia, hoy esposa, dice, ni quién te pele, ¿no? Bueno, a veces nos pasa así también, no somos reconocidos públicamente, no somos influencers ni demás, pero tenemos ese conflicto no resuelto. Eso para poder hablar de esto, ¿eh? Me dice igual, entonces cuando ya uno va andando en el miedo, no lo vamos a poder desarrollar porque es muy amplio, ni sería el tema en sí, pero entonces ve que hoy hay fobias, ¿no? Es que le tenía miedo a las alturas, me recordaba cuando, usted sabe, allá en ciertos años en México, cuando a uno lo asaltaban, un día, no me tocó a mí ese día, yo ya había salido, pero en un restaurante asaltaron ahí al equipo, al staff, y entonces los metieron en la cámara fría. El punto es de que uno de los muchachitos que encerraron tenía claustrofobia, o sea, miedo, pánico a estar encerrado, y como pudo, no sé de dónde despegó un tubo de adentro y total que hizo muchos estragos porque no se pudo controlar y estaba así como arañada la cámara, ¿va? Yo le pido a Dios que si algún día llego a estar en una situación así, no me toque junto a alguien que tenga este tipo de fobias porque es muy difícil, ¿no? Los ponen a uno, o como cuando alguien está nadando en el mar, en la alberca, ¿va? Dice, mejor déjalo porque si lo tratas de salvar cuando se está hundiendo y está consciente, te va a hundir a ti también. Ese tipo de fobias, ¿no? Que no pueden controlar, fobias, ansiedades, hay miedo, pánico escénico, ¿verdad? Que dices, es que no me da miedo hablar en público o en un cumpleaños, ¿verdad? El orar, dirigir una oración. Hay un miedo que dice la ciencia que es una paranoia, o sea, algo que ni quien te persiga, pero sientes que te están persiguiendo. Me dice que hay un estrés postraumático, ya ve que ahora todo el mundo está estresado y tiene traumas y cosas, trastornos. Le llaman el TEPT, estrés postraumático, es decir, que sí, si tuvo un accidente, el cuerpo reacciona, ¿verdad? Yo por si a mí me machucan el pie con una tonelada de varilla y cada que tiran mi pie en automático se hace así, ¿verdad? Se retrae. Ese es un estrés postraumático. Hay un miedo irracional, hay un miedo aprendido, hay un miedo que te paraliza, ¿verdad? O sea, que no sabes qué hacer. Cuando me tiraron la tonelada de varilla, un amigo que ya no está, un amigo güero, esa vez fue la única vez que lo vi blanco, porque le digo, tú no eres blanco, tú eres rosa. Se puso blanco y no sabía qué hacer, me fue a sacar otro ahí con una barra de metal, me fue a sacar. Entonces hay un miedo que te paraliza. Eso para que lo pueda usted estudiar en lo secular, en lo cotidiano. Pero vamos a enfocarnos en la Biblia. Entonces me gustaría poder hacer un video de 5 minutos como esos que hay en internet y que usted tenga todo lo necesario para enfrentar su miedo, pero no va a ser posible. Entonces póngame atención, por favor. Es bien importante considerar lo que la Biblia nos enseña porque esto viene directamente del corazón de Dios. Es algo que si usted lo entiende esta mañana va a poder hacer frente a lo que venga. Luego, no es que su realidad va a desaparecer y que si está del lado de Dios no le va a pasar nada, ¿no? Es una posibilidad, pero al menos va a tener esa ayuda, esa paz en unos momentos, ni va a entender cómo, va a tener paz. Entonces póngame atención. Quiero que vea conmigo, entonces vamos a estudiar en la Biblia un poquito ampliamente lo que es el miedo. Mire, el miedo en la Biblia me dice que o lo equipara, lo aquilata, lo hace semejante a varias cosas. Una de ellas, la primera que yo puse ahí fue la pereza. Porque dice Proverbios 26:13, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Y entonces a veces el miedo se justifica o termina desembocando en pereza, ¿eh?
Hay gente, oye, ¿y tú por qué no haces nada? ¿No necesitabas dinero? Sí, pero pues es que, mire, ¿qué tal que si me agarran y que si pasa esto? Y que si, y hay gente que nunca hace nada, porque tenía un miedo que en su mente lo bloqueó, ¿va? Entonces, pero en la Biblia claramente me dice el perezoso. Dice la traducción, un sinónimo, indolente, el que no se duele. O sea, puede tener una necesidad real, pero al final por su pereza, porque está acostumbrado, no va a hacer nada, pero el punto del miedo es que en su mente lo va a justificar, porque va a decir, no, es que si me, ¿qué tal que me pasa? ¿Qué tal que me muero? ¿Ah? ¿Qué tal que sí? Y digo, bueno, pero ¿qué tal que no? No, pero ¿qué tal que sí? Entonces prevalece el qué tal que sí y termina no haciendo nada en su vida. No solamente ante una situación de peligro, sino a veces ante una necesidad real. La Biblia es bien clara, me dice 2 Timoteo 1:7, dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Las versiones más modernas dicen un espíritu de temor, pero lo interesante es de que cuando estudia como tal el espíritu de temor, ese es uno de los 7 espíritus de Dios, dice Isaías. Pero el punto es de que tú decides temer las cosas que platicamos ahorita o temer a Dios. Y entonces por eso la Biblia me lo equipara, me lo aquilata, me lo hace semejante, similar a la cobardía. Dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, y no vamos a meditarlo esta mañana, pero vea lo interesante cómo lo contrapone al espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y bueno, no quiero desviarme del tema, pero la cobardía en la Biblia, una palabra que lo traduce, un sinónimo en el original, tanto griego hebreo, es suavidad. Entonces, cuando no tienes la dureza necesaria para enfrentar algo, en carácter, en presencia, ¿va? Entonces, cuando eres suave, suavecito, es cobardía. Obviamente vas a huir, obviamente muchas cosas, ¿va? De hecho, la administración de la cobardía llega hasta Apocalipsis, dice, los cobardes estarán fuera. Los que fueron suaves, los que no tuvieron el carácter para enfrentar las situaciones de la vida. Esta palabra para mí es una de las más fuertes en la Biblia, pusilánime. Lo lee tal cual, Deuteronomio 28, dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelvas a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Ha estado junto a una persona que tiene miedo? Y que entonces también le da miedo a otros. A lo mejor el otro decía, bueno, pues chance y sí podemos, ¿va? Pero le empieza a ministrar y dice, va a apocar el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Pusilánime es alguien que falta de carácter, de decisión, de determinación ante una situación dada, ¿no? O sea, le faltó el carácter pusilánime, o sea, un ánimo, doble ánimo, que dijo sí, a la mera no, que dijo, yo cuenta conmigo, yo voy a estar ahí, amigos, novios, esposos, etcétera, discípulos, ¿da? Porque a veces le dicen, no, pastor, usted hágalo, mire, yo voy a estar ahí, no voy a faltar. No, ¿qué cree, pastor? Es que ya ve que no pude y pusilánime. Dice ahí, mejor vaya a su casa. No sea que apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y luego, mire, estas son las actitudes a las que lo compara la Biblia, el miedo. Estas 3. Pero luego la Biblia también nos muestra los efectos del miedo. O sea, literalmente en la Biblia usted lo puede ver desde el comienzo, Génesis 3:10. Adán dice, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué hice? Me escondí. Entonces, ¿cuánta gente no termina escondiendo? Obviamente esta palabra escondí es tal cual en todo lo que su mente pueda pensar al decir esconder, o sea, ocultar, andar a escondidas, aislarme. Todo lo que es esconderse negativamente en su mente, eso significa el hebreo. Tuve miedo y me escondí. Y le digo, y puede ser real, puede ser que sí, efectivamente no le cae uno bien a la gente, pero uno tiene que caminar en este mundo consciente de las palabras del Señor Jesús, que de Él se describió, ¿va? Sin causa me aborrecieron. Así nosotros también no somos el Señor Jesús, pero hay gente a la cual le caemos mal, sin causa. Más, me caíste mal y punto. No hiciste nada, o puede ser que sí hiciste algo, ¿ah? También está la otra. Pero hay gente que sin hacerle nada le vamos a caer mal. Entonces dice la Biblia, te vas a esconder. El miedo va a hacer que te escondas. Ve ahorita los videos de internet y tiendas vacías y de si es cierto, ¿no? Porque ahora también aprovecho para decirle, usted va a ver muchas cosas en las redes y cuando le pregunta al mismo Google, ¿es cierto esto? Y no, es un video hecho con IA, con inteligencia artificial. Entonces no podemos estar desmintiendo cada cosa que sale, ¿va? O sea, usted tiene que mentalizarse esta mañana y, a ver, ¿voy a comprobar yo mismo o me voy a desconectar de lo que me enajena? Un segundo efecto del miedo en la Biblia es la negación. Mire, Génesis 18:15, Sara, dice, entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y a mí me impresiona ese pasaje, porque el personaje es Dios mismo, ¿no? Es Cristo, una teofanía, ¿va? El ángel de Jehová, delante de él dijo, no, yo no me reí, yo no me reí. Te reíste, Sara. Y por eso el nombre de tu hijo va a ser Isaac, que significa reír, regocijarse o risa, ¿no?
Note qué diferente es, porque Génesis 17:17, usted va a encontrar y va a leer textualmente que Abraham también se rió en su corazón. Dice, se postró y se rió en su corazón. Y es la misma palabra, Yitzhak. Es la misma palabra. Pero ¿por qué Abraham no le reprochó nada a Dios, pero sí a Sara? Una cosa es que te rías de regocijo porque le estaban diciendo a un hombre de 100 años, vas a tener un hijo. Y él decía, wow, voy a tener un hijo mío de mis entrañas. Y se regocijó y se rió, se alegró. Pero Sara fue en el contexto que usted ve en Génesis 18, fue de duda, ¿verdad? ¿Será pues? ¿Será que mi señor de 100 años va a poder? ¿Será que voy a tener deleite nuevamente? No sé cuál fuera su contexto de relación en ese tiempo, Abraham y Sara, pero dice, ¿volveré a tener deleite? Wow. Y entonces Dios le dice, y dice, no, yo no dije nada. Tenemos que tenerlo bien presente, porque Job 48, Dios mismo hablando con Job, le dice, ¿invalidarás mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Porque a veces cuando pasa algo en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la escuela, ¿quién fue? No somos de maestro, jefe, papá, mamá. Perdóname si fui yo, no sé cuál va a ser la consecuencia, pero sí fui yo. Sí fui yo. Pero lo que generalmente se va a manifestar es una negación de, no, pues quién sabe, fue el fantasma, ¿verdad? En la casa. Fue el fantasma, ¿no? ¿Quién rompió este plato? ¿Sabe? No, yo no fui. Yo no fui. Ya si usted tiene una actitud de cordero, pues ya sabe que usted se va a echar la culpa siempre, ¿verdad? Que no haya sido, porque alguien tuvo que haber sido. Pero entonces, bueno, negó. Dice ahí porque tuvo miedo. Isaías 31:9, esta me impacta, mire cómo es sabio Dios. Está hablando en un contexto de enfrentarse los egipcios contra Israel, bandera contra bandera, y dice, y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová. ¿Cuánta gente no ha dejado hoy día el cristianismo? Ay, es que, no, pues si yo digo que soy pro vida, me van a acabar aquí en la escuela. Si yo digo que Jesús es históricamente comprobable, me van a destruir. Y entonces, ¿qué pasa con los jóvenes principalmente? Cambian la bandera, no se diga de bando, también. O sea, oye, ¿dónde estaba lo que tú creías, lo que tú profesabas, lo que tú mismo estás consciente? ¿Dónde está? Y es más fácil cambiar de bandera, cambiar de bando, y no me estoy refiriendo solamente a algo sexual, o sea, general, porque vamos a ver un punto más adelante, es cómo cambiar, cómo atacar a alguien que piensa diferente a ti en cualquier cosa que sea. ¿Cuánta gente no es así? Obviamente usted sabe el nombre de Jehová o el altar que Moisés le dio a ese altar cuando se enfrenta con Amalek. Y nombró ese altar Jehová Nisi, Jehová es mi bandera o estandarte. ¿Qué principios tú promueves, expones, ¿verdad? Defiendes? ¿O eres alguien que por el miedo va a ser capaz de dejar su bandera? Oye, pero tú traes una playera que sea Jehová Nisi. No, se me hace que viste malo, como dijo aquel personaje mexicano. Me malinterpretaste mal, ¿verdad? Pasa. Vea cómo la Biblia es bien clara. Dice, tienes que manejar tu miedo porque o te vas a esconder o vas a negar, aunque sí hayas hecho o sido, o en el peor de los casos vas a cambiar tus valores, tu sistema de valores. Y entonces tenemos que considerar las causas del temor en la Biblia. Mira, estas 5 se las voy a mencionar así, estas 6, pero luego vamos a ir viendo unas que es bien interesante verlas en su contexto. Dice la Biblia claramente, dice que hay un miedo por un pavor repentino, ¿no? O sea, se entiende, ¿va? O sea, te llega un huracán, un tsunami, un tornado así, no lo esperabas. Es un miedo repentino, ¿eh? Y ahora, ¿cómo reacciono? ¿Qué hago? Ya no me pude preparar, no pude poner tablas a los vidrios, tener víveres, qué sé yo, ¿va? Pavor repentino, eso es. Salmo 112:7 dice, no tendrás miedo o temor de malas noticias. No que no las vayas a recibir, pues si no vas a tener miedo de malas noticias. Y malas noticias, esa palabra hebrea es pregón, es lo que se oye, dice noticia, algo oído, puede ser un rumor. Y cuando no tienes la palabra de Dios en tu corazón, se te va a olvidar que el Señor Jesús dijo claramente en Mateo 24, dice, vas a oír de guerras y rumores. Rumores de guerra, y no solamente es una guerra como tal de hoy día que suena mucho, una tercera guerra mundial, una guerra nuclear, es posible. Pero lo que el Señor Jesús dijo, dice, se va a levantar nación contra nación y etnia contra etnia, pueblo contra pueblo, bando contra bando. O sea, hoy o está así, ¿va? Se supone que es una democracia, ganó los republicanos y entonces se levanta y dice, bueno, pero también me dice, el fin no será inmediatamente. Aún no es el fin, dijo el Señor. Bueno,
Pues entonces el miedo es eso, malas noticias. No se diga ahora en tu vida cotidiana que te empiezas a sentir mal y no quieres ir al médico y lo pospones y lo aplazas y tal, que cuando te decides a ir, hombre, mujer, a cualquier edad que tengas, tú dices, no, es que yo llevo una vida sana, soy deportista, y de repente vas y te dan un diagnóstico. Y yo he aprendido algo aquí en Estados Unidos en el inglés, ¿no? Cuando alguien, el que sea, te dice unfortunately o algo así, palabras más, acento menos, unfortunately, ya sabes que te van a dar una mala noticia, ¿verdad? Cualquier cosa que tú hagas, digan unfortunately, ya chafió. Entonces así cuando vas con el doctor y te dice unfortunately, tu resultado es positivo, lo que me temía, es una mala noticia, ¿va? Y te vas a agüitar muchas veces. Pues es que no soy tan joven, si tienes hijos pequeños, si no has acabado muchas cosas. Hay gente que a lo mejor se alegra, ¿va? Y dice, bueno, por fin ya. Pero hay gente que en general que una mala noticia nos va a devastar, ¿verdad? Cuando te dicen, no todos lo han enfrentado, por eso no todos me van a entender, pero hay gente que cuando entra a un quirófano le dice, ¿sabe qué? Bueno, el que entra consciente, hay muchos que entran inconscientes y cuando salen ya salen amputados, pero hay gente que, mire, dentro de esto puede ser que tengamos que amputar un miembro, una parte de su cuerpo, es como la parte que sea, ¿va? Es algo que, ¿verdad? Que duele, o sea, y da miedo, o sea, obvio. ¿Sabe que, mire, es cirugía muy delicada? El porcentaje de que tenemos éxito es 1% porque le dicen tal cual. Y lo interesante es que ahí la ciencia ya no es exacta, porque si fuera exacta, te garantizo que haciendo esto, mira, no es exacta. Los que hemos enfrentado una condición médica, ya no es exacta la ciencia. Le hacen firmar, ¿verdad? Tiene su testamento, habló con su familia, con su abogado, es donador de órgano. ¿No que era exacta? No le podemos garantizar el resultado. ¿Ok? Malas noticias. Aquí está el que le decía, mire, el enemigo. El temor al enemigo, Salmo 64:1. ¿Sabe que esa palabra enemigo le digo que es? Dice odio a una tribu o partido opositor, ser hostil. Le digo ya hoy a incluso gente que se decía cristiana y ya agarró la agenda progresista, la mentalidad progresista y, oye, pero eso que tú estás defendiendo va en contra de los principios de Dios y si te habías dado cuenta. Pues ya a mí me importa ahí y ya me sé cómo se llame la ideología, ¿no? De pañuelo verde, pañuelo, el que quiera. Wow. Somos enemigos. Le digo que uno va caminando y dice, bueno, de Jesús se dice, sin causa me aborrecieron, ¿no? A veces así toca en la vida de, oye, ¿por qué me odias? Ahora que, bueno, hay así mucha gente, usted lo puede ver ahí las luchas de internet, así como, pero ¿qué mal está haciendo esta persona a la gente? O sea, pero la gente es bien fácil para atacar a otro y hacer una guerra en cualquier red que sea, ¿no? Twitter, bueno, X, TikTok, Facebook, Instagram. Wow. El hambre, pues ¿quién no le va a tener miedo al hambre, va? Los que no estamos acostumbrados, a ayunar ni por la iglesia ni por el físico, ¿va? Porque ya veo que hoy es bien común el ayuno intermitente, ¿va? Ay, ¿cuántas horas me faltan, Señor, no? Entonces hay gente que, aunque no sea religiosa, el día de hoy ayuna, ¿no? Pero enfrentar el hambre no está fácil. Le dice ahí Dios, porque el hambre es un juicio de Dios, ¿va? Dice, el hambre que temes, esa te va a venir. ¡Sas! No se diga la muerte, ¿va? Le comentaba de las cuestiones médicas que te digan, oiga, doctor, ¿y cuánto me queda de vida? Y que le diga 10. 10 años, no, 10, 9, 8, 7, ¿va? Se siente feo, ¿va? Que le digan a uno. Que ya de plano, o sea, que vayas a su casa y ve que en México hay clínicas del dolor donde solamente lo van a drogar porque es lo que queda. O sea, ya no, le digo, médicamente ya no hay nada que hacer, lo desahucian. Hasta ellos le dicen, más solo un milagro lo puede salvar. Bueno, la muerte pues es obvio, ¿no? ¿Y qué va a pasar, verdad? ¿Y qué onda? ¿Y cómo va a ser el más allá? Le puse amor parcial porque dice 1 Juan 4:8, dice, en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Pero entonces yo creo que se aplica mucho a la pareja, pero también a cualquier tipo de relación, ¿no? De amigos, así como que, bueno, no digo que no me quiera, pero ¿y si sí le hace ojitos a otro, a otra? ¿Y qué tal que también cuando va a la carnicería le dice mi reina, eso se le mueve el tapete, ¿no? Cuando tiene uno esa duda, entonces hay miedo de ser engañado, de que sea uno la burla de, mira, hey, tú que dices que no, mira, cornudo, ¿va? El venado, dice la canción. Son causas de temor. Pero ahora quiero que considere conmigo qué otras causas nos dice la Biblia. Mire, Romanos 13:3, esta es la Nueva Biblia Viviente, Nueva Biblia Viviente. Y dice ahí claramente, me dice, las autoridades
no están para darle miedo a la gente que hace el bien. Las autoridades no están para darle miedo a la gente que hace el bien, sino a los maleantes. Así que si no deseas temerlas, pórtate bien y las autoridades hablarán bien de ti. Y ya sé que me va a decir, sí, pero pues es que yo soy mexicano. Y aunque yo sé que oficialmente ya se erradicó la corrupción, lo digo con sarcasmo, uno sabe a lo que se enfrenta en su gobierno, ¿eh? Así que, pero decía aquel personaje, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Yo lo sé. Y de ahí usted, lo primero que le viene a uno es la corrupción o la realidad. Va a decir, bueno, ¿y entonces por qué nos están infundiendo miedo? Uno tiene que estar bien claro, ¿sabe? ¿Por qué es mi miedo? Uno está consciente de su situación, ¿va? O sea, sí, o sea, efectivamente algún principio, alguna ley tuve que haber violado como para que ahora me pongan un cargo, ¿va? Claro, algo tuve que haber hecho. Algo tuve que haber hecho. Sepa también que la Biblia dice la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque Dios dice en Deuteronomio, dice, Dios no da por inocente al culpable. O sea, si uno es culpable, uno es culpable. Ante Dios y ante la ley, ¿eh? Punto. Pero Dios es misericordioso. Y Él puede extender su misericordia y darnos gracia delante de las autoridades. El punto es que no estamos para pelear en contra, ni decir, y exijo mis derechos. Espérame, no estás en la mejor condición de exigir nada, ¿va? Pero decían las mamás, o sea, si usted fue criado por una mamá dichosa como yo, o sea, que tenían dichos, y la manera del pedir está el dar, le decían a uno, ¿va? Yo lo he experimentado, o sea, aún ante una autoridad y que dicen, no, es que ese juez es bien duro. Luego yo tuve un caso ahí que me decían, tu caso es 1 de 100. O sea, para que la respuesta sea favorable, eres el 1%. Y gracias por mis hermanos que me ayudaron a orar, ¿vale? Hermanos, ¿saben qué? Ayúdenme a orar porque el abogado me dijo esto y yo le pido a Dios que mi caso sea el 1 de 100. Y gracias a Dios fue el 1 de 100. No toda la gente puede dar ese testimonio, claro que no. Pero dice ahí, las autoridades no están para darle miedo a la gente. Claro que me dice que hace el bien porque pensaba en esto, digo, ¿cuánta gente no querrá volver a su país porque allá dejó a la familia que nunca le mandó nada, ¿no? Yo no sé la realidad de cada quien. Cada quien tenemos que enfrentar nuestra realidad. Le digo, no por estudiar ese tema ya, ¡ping!, ya se desapareció y ya no te va a pasar nada, ¿no? Es una posibilidad. Pero leía el Salmo y decía, Él me libró de todos mis temores. ¿Cuál es su temor? La raíz, la profundidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente teme? Ahora, en los gobiernos corruptos, dice Eclesiastés 5:8, dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia ves en la provincia, no te maravilles, porque sobre un alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. ¿Qué le quiero decir? Que aunque usted se enfrente a un gobierno corrupto, usted siempre puede ir más arriba. Dice, sobre un alto vigila uno más alto. ¿No se acuerda Lucas 18, la parábola del juez injusto? Decía, había un juez que ni temía a Dios ni temía a hombre, pero una mujer, bueno, ahí la parábola dice, le insistía. Y dice, bueno, mira, no le tengo miedo a nadie, pero como esta mujer me va a fastidiar, hazle justicia. Pero claramente dice ahí, así también Dios no les hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Entonces, si usted puede tener una relación con Dios a través de Jesucristo, ya tiene ahí la primera línea de ayuda, ¿va? Señor, mira, esta es mi situación, esto fue lo que hice, estas son mis faltas, reconozco esto, pero ten misericordia de mí. Y el Señor, que rico en misericordia, mira, va a decir, ayúdenle a este hombre, a esta persona, ayúdenle. Pero si usted no solamente está mal con las autoridades aquí abajo, también con el de allá arriba, pues obvio que el miedo ahí va a estar. Le recomendaría comprarse un burro, ¿eh? No es cierto. Porque dicen que el miedo no anda en burro, no es mal chiste. Bueno, causas de temor, mira, Isaías 8:12. El profeta Isaías dice, el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como los demás. Esta es la Nueva Traducción Viviente, me parece. Dice, me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo, no llames conspiración a todo, como hacen ellos. Ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Le está hablando directamente Dios al profeta, ¿va? Dice, no pienses como ellos, no llames conspiración a todo como lo hacen ellos. No te aterrorices de lo que a ellos les aterroriza. Entonces, usted como hijo de Dios, escúcheme, por favor. La realidad la vamos a enfrentar, todos. La diferencia es, ¿la vas a enfrentar como hijo de Dios? O como alguien que dice la Biblia tristemente, sin Dios y sin esperanza en el mundo. La realidad ahí va a estar. Le platicaba a mi hija de un libro, no me acuerdo el título, pero es la historia de Jucum, Juventud con una Misión. Y un testimonio que se narra ahí de un hermano que se separa, se va de lejos de los caminos de Dios. Pero el punto es que en un encuentro que él tiene con Dios, él comparte y dice, yo recibí de Dios esa palabra. Que Dios le decía, yo sé que ser cristiano es difícil, pero sé que es más difícil no serlo. Medítelo. No que no vaya a enfrentar su realidad, la realidad la va a enfrentar. Pero quiere hacerlo solo
¿O quiere tener ahí un brazo de ayuda, que es el Señor Todopoderoso? Y le dice el Señor, ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos. Ese es un nombre hermoso porque cuando usted ve Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, usted piensa así, los ejércitos, las batallas. Pero cuando usted medita en la Biblia cómo aplica ese nombre, sabe que la primera persona que lo invocó fue Ana, la mamá de Samuel. Ella quería un hijo simplemente. Y va delante del templo, ahí delante de Dios, y está derramando su alma. Invoca a Jehová de los ejércitos. Le dice, Dios, mira, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar para ti todos los días de su vida. El Señor le concedió lo que pidió. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que eso nos enseña que si tú quieres invocar a Jehová Sabaoth, hay un canto muy bonito ahí de World Worship, ¿eh? Últimamente Jehová Sabaoth está hermoso. Pero el punto es de que, ¿quieres que Él pelee tu batalla? Tienes que abrir tu corazón con Él y ser sincero. Decir, mira, esta es mi batalla, Señor. Tú me das esto, yo estoy dispuesto a darte esto y cumplirlo. Y el Señor va a pelear tu batalla. No se vaya por la corriente emocional de, Él va a pelear tu batalla, Él pelea por ti. No por todos. Él es Jehová de los ejércitos, sí. Pero aprenda cómo usar su nombre y va a ver que es en la intimidad, en sinceridad, derramando su alma. Y entonces le dice el Señor, Él es a quien debes temer. Él es ante quien deberías temblar. Él te mantendrá seguro. Y se brinca al 16 y dice, preserva las enseñanzas de Dios. Lo que le decía, hay gente que por el miedo ya volteó la bandera, ya cambió sus valores. Gente cristiana y gente no cristiana. Pero Dios le dijo, mira, vas a oír de conspiraciones, de terrores, de miedos. Mira, tú persevera en la enseñanza de Dios. Persevera. Hay gente que ya se fue con los videos de TikTok de, es que ese libro es viejo, ya no sirve, está pasado de moda. Se les olvidó que dice que la palabra, cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ni una tilde ni una jota pasará hasta que todo se cumpla. Generación va, generación viene, decía Salomón, pero la tierra permanece. Los cielos y la tierra que son testigos de que Dios los puso delante de nosotros dos caminos, el bien y el mal, la vida y la muerte, ahí están y van a dar testimonio contra o a favor de nosotros. Claro que usted lo entiende literal, la conspiración, entonces usted hoy día, ¿qué es conspiración, no? Los Illuminatis, las familias, ¿cómo le llaman? Oligárquicas, ¿verdad? La oligarquía, todo eso es conspiración. ¿Está bien? Aquí conspiración en literal hebreo dice una alianza ilegal. O sea, el contexto del pasaje de Isaías 8 está hablando del reino asirio. Acuérdese que en Israel estaba dividido Israel y Judá, ¿no? Dos reinos, Israel y Judá desde después de Salomón, Roboam y Jeroboam. Se separaron. Judá se mantuvo porque dice Dios, al menos no peque Judá. Israel busca a los reyes de Israel y fueron los peores, ¿no? Los de Israel, así en la historia, usted lo puede ver. El punto es que a lo que ellos llamaban conspiración es cuando no querían aliarse con el gobierno asirio, cuando usted medita así, la palabra que lo definiría hoy día sería una dictadura, cuando no quería ciertos intereses políticos de Israel mezclarse con ellos, le decían, es que eres un conspirador, Isaías. Y por eso Dios le dice, no llames conspiración a lo que es, o sea, tú mantente en la enseñanza, tú mantente en los principios de Dios, mantente. No te alarmes de esas cosas, o sea, que si son o no son, déjalos, tú persevera en la enseñanza de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, dijo el apóstol Pedro. Entonces, si ve que, o sea, una cosa es tener una noción, y es, pues órale, pues sí, está bien. Pero otra cosa es cuando ya se enajena y se clava, y que ya se olvida pone a un lado la Biblia y se queda con los libros de esas cosas, pues tenga cuidado porque va a vivir con ese miedo y esa paranoia, ¿verdad? No, ya ves si te dije, y los Simpsons lo anunciaron, ¿no? ¿Qué sabe usted y yo, hermano? Pero bueno, causas de temor, mire. ¿Será que usted ya perdió la paz? Juan 14, 27, Jesús, mire, antes de partir, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y le dice, no se turbe, o sea, no se ensucie como cuando mezcla yodo en el agua, ¿verdad? Que se ve ahí cuál es el agua o el aceite del agua. No se turbe, no se mezcle, no se enturbie tu corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué no tengas miedo? Porque dice Jesús, yo te estoy dando mi paz. Yo no te la doy como el mundo la da. El mundo tendría paz si tuviera papeles, si tuviera lo que fuera, pero le digo a mi hija, ¿qué tal que usted tiene que saber como cristiano a dónde vamos, ¿no? Vamos hacia un gobierno mundial, una sola moneda, donde obviamente está implícito el arrebatamiento de la iglesia, pero a lo que va el mundo es de que no pueda comprar y vender. Ahí vamos a llegar. Tarde o temprano vamos a llegar. Pero entonces, dice Jesús, yo no te la doy como el mundo la da. El mundo, a lo que le iba a decir es de que, ¿qué tal que te dan lo que tú querías? Papeles, todo, pero ¿qué crees que tienes que poner la marquita? ¿Aquí en la frente o aquí en la mano? Y si no, no puedes comprar y vender. Y entonces le decía al principio, va a cambiar la bandera, va a cambiar lo que Dios dejó escrito en su palabra. Dios nos guarde, porque dice que aún los escogidos podrían ser engañados, ¿verdad? Amén. Entonces, Señor,
déjame perseverar. ¿Cómo guardo esa paz? Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me gustó porque usted sabe que Isaías 26:3, ¿a quién guardan en completa paz? Dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, cuando usted se llena más de TikTok en la Biblia, en la palabra, pues por eso no tiene paz, por eso no puede dormir. Y yo le comentaba a mi cuñado, el insomnio es bien horrible. O sea, yo un tiempo padecí insomnio, es horrible, horrible, horrible. Yo una vez me chuté como 5 predicaciones de esas de 2 horas. Me ponía mis audífonos en la noche y estaba ahí, ¿verdad? Y al menos mi mente no andaba divagando y me tardé, no sé, fueron meses. Es horrible el insomnio. Pero bueno, le digo, entonces se llena de Dios, ¿verdad? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si usted cuando está en insomnio y se empieza a hacer cosas que no debe, pues obvio que se va a llenar de turbulencia su corazón, se va a ensuciar y va a estar inquieto, con miedo, con temores, ¿verdad? Señor, ¿será que por eso tengo miedo hoy día? Porque me alejé de tu paz, dejé de meditar en tu palabra. Usted tiene que ir viendo cada cosa y decir, ya identifiqué por qué hoy yo tengo miedo, por qué tengo temor. Mire Deuteronomio 28, este es fuertísimo, fuertísimo, porque mire, es bien claro Dios. Dice, ni aún entre las naciones a las que fuiste dispersado descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí, y esto ya viene de Dios, un miedo de Dios, dice, allí te dará Jehová corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Cuando dices, yo así estoy, mira, mejor no amaneciera yo, se cumple aquí. Estarás temeroso de noche y de día. No tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado. ¿Por qué? Por lo que verán tus ojos. Es un pasaje bien fuerte, ¿va? Este Deuteronomio 28 hay una lista de bendiciones. Dice, si tú oyes la voz de Jehová tu Dios y obedeces, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, te van a perseguir. Pero luego usted, por favor, en casa compárelo con Levítico 24, del 14 en adelante, y va a notar, dice Dios claramente, pero si tú decides lo contrario, estar en oposición a mí, y Levítico 24, 14, menciona 3 niveles de castigo, o sea, cuerpo, alma y espíritu. Todas las maldiciones que ve aquí en Deuteronomio 28, usted las puede ver ahí comparadas como en 3 niveles de castigo. El miedo es el más grande. Porque dice Dios, maldito tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito esto. Ok, entonces empieza con las cosas físicas, es lo que es tu entorno, ¿va? Después tu cuerpo, dice, ok, te quité lo físico, no te volviste a mí. Si aún con esto no te vuelves a mí, el segundo nivel de castigo, voy a tocar lo que sigue tu cuerpo, ¿va? Te vas a enfermar, vas a padecer en el cuerpo, etc. No quisiste, no volviste, no reaccionaste, dice ahí Levítico 24. Entonces voy a proceder al miedo en tu espíritu, que estés paranoico, que quieras la muerte. Le digo, como cristiano, usted y yo sabemos a dónde va a llegar el mundo. Y algo que yo no le puedo explicar, pero está escrito en la palabra en Apocalipsis, dice que en aquellos días va a ser tal la tribulación. Dice, la gente deseará la muerte, pero la muerte va a huir de ellos. ¿Cómo va a ser? Yo no les explicar. Podría tener una idea, pero es una idea, es una teoría. Pero ¿se imagina de lo que estamos hablando? Que usted quiera ya no estar y que la muerte diga, no, ahí sigue. Yo ya suficiente tengo con enfrentar a Dios, porque dice que la muerte va a ser echada al agua de fuego también, pero bueno. Entonces eso podría ser quizá que hoy está usted en un nivel donde efectivamente vive con este miedo, con esta depresión, dice ahí tristeza del alma, y usted tiene que hacer un alto y decir, ¿será porque yo caminé en oposición a Dios? Porque eso dice claramente. Y si como decidiste andar en oposición a mí, dice el Señor, voy a dejar que todo eso te pase. Primero lo externo, luego tu cuerpo y luego tu espíritu. Cuando tengas ese pánico, esa ansiedad en tu espíritu, aguas. Porque ya llevaste ahí un nivel. Claro que ahí también Levítico 24, léalo, dice el Señor. Con todo esto yo no me olvidaré de ti. Dice la palabra, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras el Señor nos da vida en este cuerpo, no importa dónde estemos, qué tan sucio estemos, qué tan lejos, qué tan no sepamos cómo volver a Dios. Si usted clama a Dios, de ahí lo va a recoger el Señor. Oiga, un clamor, que imagínese al padre diciendo, mi hijo está clamando, a ver, ayúdenlo a regresar, por favor. Porque el padre dice que él esperaba, ¿verdad? Cada tarde salía el de la parábola. Pero qué tal que manda a los siervos de vayan, búsquenlo, tráiganlo. Ok, Señor, dice el Salmo 119, Señor, búscame, porque yo me perdí como una oveja, pero tengo aún tus mandamientos, tu palabra en mi corazón. No se olvide de Dios. Mire, el Señor Jesús. ¿Por qué podemos tener temor? Marcos 4:40. Les dice a sus discípulos, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Por qué estás amedrentados? ¿No tenéis fe? ¿Por qué tiene miedo? ¿No tiene fe? Pues sí, hermano, tengo fe, pero pues a ver, pues mire las patrullas.
O bueno, a veces me regaña mi esposa, ¿verdad? Me miro las patrullas. ¿No tiene fe? ¿No? ¿Cuál es su fe? Ya le enseñé que dice, Dios dice, ¿va? Las autoridades no están para infundir temor. Claro que también dice al que hace lo malo. Al que hace lo malo, sí. Pero si te has hecho el bien, bueno, usted le digo, no es de que se vaya a poner muy exigentito, y no, cooperando y pídale a Dios. O sea, usted no depende de un hombre, depende de Dios. Mira, aquí estoy. Sabes que mi familia se va a quedar sola, sabes cómo estamos. Entonces, Señor, ayúdame, ¿verdad? ¿Y qué tal que una de esas el Señor le da la vía para que arregle? ¿Verdad? Pero el Señor Jesús preguntaba, ¿cómo no tenéis fe? Dice, entonces temieron con gran temor. Le digo, en la Biblia hay dos. El espíritu de temor que maneja la Biblia es de temor a Dios, porque ese dice Isaías 6, espíritu de temor de Jehová. Pues entonces dice, ok, entonces no tenemos que temer la tormenta, ¿va? Sino a porque dice, se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tú, ¿ah? Yo también me espantaría, ¿no? Se imagina que está en la tormenta y hay agarrados del mástil y ¡Jesús, sálvanos! Calla. Y sin gritar el Señor, ¿verdad? Calla. Enmudece. Y se hace una grande bonada así, súbito. ¿Qué pasó? ¿No temería? Claro que sí, ¿ah? En Apocalipsis hay dos. Usted puede cantar el canto de los redimidos, que nadie puede aprender sino el que lo ha experimentado. O el cántico de Moisés que dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Sí, estás viendo los juicios, claro. Ahorita uno le habla a la gente, oye, busca de Dios, arrepiéntete, cambia esto, cambia. Es para los viejitos. Yo ya sé, no me tienes que decir nada. Déjame ir al infierno, dicen, ¿va? Pero cuando vean los juicios, Apocalipsis dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y pues sí, ya estás viendo el juicio, pero so late, ¿va? Muy tarde. Bueno, aquí un tema en inglés que yo pensé fue así como fear management, ¿verdad? Manejo del miedo. Porque el Señor sabe cómo trabajó el miedo con los discípulos en la barca. Aquí está ese contexto de la barca. O sea, no piensen en un barquito chiquito como siempre nos ponen. Dice que al menos que habían 12 que tuvieron que ir a despertar al Señor, 13 personas, los peces, entonces era un barco mediano, ¿ah? Una nave más o menos. Pero ahí el Señor los ministró. ¿Se acuerda Pedro? Y Pedro cuando vio el viento, porque caminó sobre el agua, cuando Jesús también caminó, dice, si eres tú, haz que yo vaya, Señor, ven. Y ahí va Pedrito. Dice, pero viendo el viento y oyendo el ruido del aire, se tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dice, ¿por qué dudaste? Estábamos en la terapia del miedo, Señor. ¿Se acuerda del miedo? O sea, ¿usted cómo se pone cuando le toca enfrentar a un endemoniado? Yo me acuerdo ahí con el grupo de jóvenes, un día se paró uno así, mi suegro en ese entonces era líder de jóvenes, estaba predicando y se para uno y le avienta la Biblia. Y le empieza a decir de cosas, ¿no? Así, la muchacha que estaba frente de mí dice, ay Señor, perdóname todos mis pecados, me arrepiento. Y yo estaba así, medio riéndome y todo, y me dice una voz, bueno, mi suegro, ¿no? Porque a veces hablaba, o soy él. Porque como le dice, vete, se fue con todo y muchacho, el demonio, ¿eh? Y se va a ver qué le pasó ya. Ay, no había otro que pudiera mandar. Pero bueno, le digo eso porque entonces Jesús con los discípulos, ¿a dónde los lleva en la barca? A Gadara, o sea, después de la tormenta. ¿Y a dónde vamos, Señor? Hay un endemoniado gadareno. Sí, sabían que tiene una legión de demonios, ¿verdad? O sea, como 2000. Ay, Señor, bendito. Bueno, Señor, pues dice aquel canto, si contigo vamos a la guerra, de tu mano vamos a volver con gozo. Porque ¿de dónde vamos a enfrentar 1000 demonios? Señor, no podemos con la tormenta y vamos a enfrentarnos a 1000 demonios, Señor. Pero bueno, ahí el Señor los ministró y dicen, este hombre, ¿qué hombre es este? Se admiraban de él. Bueno, entonces ahí el Señor les ministró. Y le quiero compartir 3 cosas como el Señor ministró el temor y que son bien prácticas para nosotros hoy día. Todas están en Lucas. Lucas 1:13, mira, le puse ahí como título, ora y es historia con Dios. Lucas 1:13 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. No temas, porque tu oración ha sido oída. Entonces se acuerda que aquí Zacarías era un hombre, el papá de Juan el Bautista, un hombre ya viejito, su esposa igual, Elizabeth. Y entonces dice que era ya como que su último turno para ministrar, ¿no? Último turno en su vida también, porque ya era anciano. Y entonces llega el ángel y le dice, no temas. ¿Por qué no temo? Porque tu oración ha sido oída. ¿Sabe qué significa Zacarías? Zacarías significa Jehová se ha acordado. Y entonces en su vejez Dios le dio un hijo, y no cualquier hijo. Dice Jesús, de los nacidos de mujer, no hay ninguno más grande que Juan el Bautista. En el reino, el más pequeño es más grande que Juan. Pero en el mundo, de los nacidos de mujer, no hay uno más grande que Juan el Bautista. ¡Wow! Bueno, ese es el hijo de Zacarías. Y entonces le dice, no temas porque tu oración ha sido oída. Entonces, si usted hoy tiene un temor, le digo, no es de que por oír este mensaje se le va a ir o porque lo declara ya no va a pasar, ¿no? Le puede venir a tocar su puerta mañana y
Yo lo que el Señor quiere, me atrevo a decirles, es que usted no tenga miedo, que tenga confianza, ¿no? Que obviamente siga las recomendaciones, porque Proverbios también dice, el justo ve el mal o teme el mal y se aparta. O sea, no les dicen que sea imprudente y se vaya a parar enfrente de una oficina de migración. No le estoy diciendo eso tampoco. Donde esté, en su día a día, pero tiene que hacer esto, orar. Pero vea lo que el secreto aquí es a Zacarías, que significa Jehová se ha acordado. ¿Cómo está su historia con Dios? ¿Cómo está su historia? ¿Tiene historia con Dios? Porque usted piensa en un Enoc que dice que caminó Enoc con Dios y Dios le llevó. Le agradó tanto el caminar con Enoc que mejor se lo llevó para que no hubiera muerte. ¿Usted ha caminado con Dios? Porque si usted no camina con Dios, no tiene historia, no es así como, oye, Señor, ¿te acuerdas de...? ¿Y cuándo me invitaste, hijo? No, hijo, bueno, lo sé porque soy omnisciente, pero porque tú me hayas invitado, sabes que no. Porque tú hayas orado, porque tú me hayas, siendo viejo, conservado tu oración, tu petición delante de mí, sabes que no lo hiciste. Entonces, por eso le digo, a partir de hoy, ore. O sea, Señor, mira, tengo miedo de esto, mi familia, mis hijos pequeños, etcétera. Pues no soy la mejor persona, ¿va? Pero comienza a hacer una historia con Dios para que entonces Jehová se acuerde. Dice, oh, y Zacarías, oye, había pedido un hijo desde joven, ¿verdad? Sí, Señor. Miren, necesitan hacer Juan el Bautista, mándale decir que él va a ser papá de Juan el Bautista. Y que le va a preparar el camino del Señor, la voz de uno que clama en el desierto. Ok, Señor, ya iba el ángel, ¿verdad? A decirle, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Entonces no quiere temer, asegúrese, ¿verdad? Señor, y claro que Juan nos da el secreto y dice, si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice primera de Juan. Entonces no le voy a pedir cosas que, no le pida justicia porque si lo van a agarrar, mejor se pida misericordia. Señor, ten misericordia de mí, ¿va? Conforme a la multitud, tú que eres rico en misericordia. Ok, muy bien, muy bien. ¿Está pidiendo misericordia? Sí, Señor, mándele misericordia. Mire, Lucas 8:50, la hija de Jairo. ¿Se acuerda que cuando Jairo era un principal de la sinagoga y va al Señor Jesús, le dice, tengo una hija de 12 años que se enferma, y él dice, sí, yo voy. Y entonces en el camino es cuando se atraviesa la mujer ahí con el manto, ¿verdad? Y ya está platicando, y entonces está platicando ahí con la mujer que fue sana, y le dice uno de los principales de la sinagoga, se llega con Jairo y dice, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y por eso dice aquí, oyéndolo Jesús, porque imagínense a Jairo, o sea, Jairo no dice que Jairo dijo nada, pero imagínate como padre de un hijo moribundo que ya tenía la respuesta ahí en puerta y que se distrajo y ya no la tuvo. Y entonces que le digan, ya se murió, ya no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió a Jairo, no temas, cree solamente. No temas. O sea, le digo, el temor la realidad la vamos a enfrentar ahí cada día. La realidad ahí va a estar. ¿Qué va a hacer? ¿Va a temer y se va a amedrentar y se va a agüitar y va a pensar todo lo que las redes le dicen? ¿O simplemente va a creer el Señor? Por algo tus discípulos, mire, el apóstol Pablo dijo, yo sé a quién le he creído. Si usted y yo no podemos decir yo sé a quién le he creído, ¿por qué es? Porque no conocemos a Dios. Porque Pablo, mire, lo apedrearon, lo tuvieron que bajar de una cesta, dice que enfrentó naufragios, hambres, tribulaciones. Y con todo eso él decía, yo sé a quién le he creído. Un Job, es uno de los pasajes más fuertes que seguidamente le comparto, dice, aunque este Dios me mate, yo voy a seguir confiando en él, yo sé a quién he creído. Si usted no sabe si cree en Dios o no, es porque no ha conocido a Dios. Pero entonces Jesús dice, no temas, cree solamente. Señor, mire, ¿cómo va a ser? Yo no sé. Y Hebreos 11 dice, no me acuerdo qué versículo, pero búsquelo, Hebreos 11 dice, por la fe entendemos. Porque luego a veces está uno rodeado de gente, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo va a pasar? Y esto, mira, yo no sé, yo nada más por la fe entiendo que si Jesús está presente, va a estar bien. Punto. Ok, me agarro de tu fe. No sé si a usted le tocó caminar así a veces, yo no le entiendo, pero yo me agarro de su fe, siervo. Ok, dale pues. Cree solamente. Lucas 12:7. Jesús mismo hablando, me gusta cuando Jesús habla porque no hay para dónde hacerse. Les dice a los discípulos, en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que, no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Me gustó, es la Nueva Traducción Viviente. Dice, en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Sorry por los que ya son calvos. Se cansó el Señor de contar, ¿verdad? O más rápido acaba, ¿no? Así, uno, ya. Y al otro tiene que contar uno por uno para el otro. Uno ya, rápido, a uno. Nada, es mal chiste. Dice, cada cabello de vuestra cabeza está contado. Pero sabe el Señor quién es, ¿verdad? Y dice, así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Sabe que entonces
Me puse a estudiar este pasaje porque sé que tiene que ver una cosa con otra y tiene su contexto histórico y todo, pero déjeme compartirle la figura. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra griega? Y cuando analiza otras versiones, permítame parafrasearlo. Dice, el Señor sabe que ustedes no tienen alas como las aves. No tienes manera de huir. Es lo que está diciendo. Tú eres más valioso que las aves y por eso compara el cabello con las aves, porque ¿qué relación tiene, verdad? El Señor sabe tus recursos, sabe tus limitaciones. Porque Job dice, ¿quién me diese alas como de paloma? O el Salmo también me dice, huiría al desierto y buscaría a Dios. Y en Apocalipsis la iglesia que está siendo perseguida le dieron las alas de la gran águila. El Señor sabe que nuestros recursos son limitados. Sabe que no tenemos la misma vía de escape, pero que vamos a enfrentar una realidad. Y por eso el Señor lo eleva a un valor y dice, tú eres más valioso que muchas aves. Eres más valioso que muchas aves. Para Dios vale. O sea, imagínate si tus cabellos están contados. Dice el Señor, vales más que eso. Vales más que las aves. Pero no puedes caminar por la vida pensando que a Dios no le importas. Porque este es el Señor Jesús mismo hablando. No me puede decir nada. Es el Señor Jesús mismo hablando y diciendo esto. Porque cuánta gente... Igual su entorno, sí, ha habido rechazo todo el tiempo, no son los más agraciados físicamente, hombres y mujeres, claro. Pero ¿qué hace a Dios? ¿Has preguntado a Dios cómo te ve? Para Dios eres valioso. Entonces, Él no te va a dejar, Él conoce tu realidad, pero tienes que creerlo y terminamos con esta promesa. Mira, una promesa de Dios y entiendo yo que es para seguir tu camino. Que Deuteronomio 31 habla de cuando Dios ya le habla a Moisés que no va a pasar el Jordán, que motive a Josué, o sea, para que sigas tu carrera, pues, le da esta palabra, Dios mismo hablando. Dice, esfuérzate y cobra ánimo. No temas, ni tengas miedo de ellos. No temas, ni tengas miedo de ellos. Son dos cosas diferentes. Es igual, pero diferente. ¿Eh? No temas, tú no tengas temor, no te llenes de temor, ni tengas miedo de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Mire, yo no sé si usted ha visto videos que dicen que la palabra no temas está 365 veces en la Biblia. Yo la busqué y solo encontré 50 y esas 50 como 30 se aplican a nosotros. Entonces, quien le diga eso, pregunta, a ver, enséñame. Pero el punto es de que en todas va a encontrar eso, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Siempre el punto va a ser que Dios esté presente. Siempre el punto de esas 365 veces va a ser que Dios esté presente. Que Dios va contigo, Dios va adelante. Mire, me sorprende cuando usted busca los no temas, por eso le comenté eso. Cuando busca los no temas en su concordancia, me gustó mucho en Génesis. Cuando los hermanos se encuentran a José y ya manda por su papá, por Jacob. Y Dios le dice, no temas descender a Egipto. Pero le dice Dios en la versión 60, yo descenderé contigo. Y haré de ti una nación grande. El corazón de Jacob estaba lleno de miedo. O sea, ¿qué le quiero decir? Cuando usted vea que en la Biblia dice, Jehová tu Dios va contigo, no crea que solamente Dios va a ir contigo a las alturas, a lo bueno, cuando sacas 10 en los exámenes, cuando eres el mejor esposo, el mejor padre. No. Cuando seas la peor persona, ahí va a estar Dios también. Cuando pierdas tu valor ante la gente, ahí va a estar Dios. Es lo que está diciendo la palabra, búsquelo. Le dice, yo no tengas miedo, yo voy a descender contigo. Ahí le digo, yo no sé dónde esté usted hoy. Yo no sé. Qué tan sucio se sienta, qué tan desesperanzado, así como yo para que me acerque otra vez a Dios y vuelva. Yo no lo sé. Pero Dios, sí sé que Dios le dijo a Jacob, yo descenderé contigo. Yo voy contigo, no solamente en lo bueno, también en lo malo. ¿Para qué? Para que tú vuelvas a mí. Dice, no te dejará ni te desamparará. Que es lo que nos queda, toma esta promesa y haga este salmo suyo. Busqué a Jehová, me oyó, Él me libró de todos mis temores. Busquemos a Dios. No importa dónde esté, no importa que otros no le podamos tender la mano o de plano no querramos. Dios ahí va a estar. Usted para Dios vale más que muchas cosas. Pero hágalo esta mañana. Ore conmigo. Padre, en esta mañana nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gracias porque tú eres nuestro creador, nuestro sustentador. Se cumple tu palabra que en ti vivimos, en ti somos, en ti nos movemos, Señor. Y yo sé, Señor, que esta palabra viene directamente de tu corazón, de tu espíritu. Es un rema para este tiempo. Sabes cuánta gente está amedrentada por todo lo que se oye en el mundo, la realidad de cada uno. Y tal como tu palabra nos enseña, Señor, no es de que
con una varita mágica todo va a desaparecer, no. Pero sí sé que al momento de enfrentar la tormenta, al momento de descender, al momento de levantar nuestros ojos buscando ayuda, vamos a partir de hoy, si nuestro corazón se dispone, saber que para ti somos valiosos. Saber que tu promesa se va a cumplir, Señor. No te dejaré, ni te desampararé. Que aun cuando nos hayamos buscado un castigo y por eso hoy nuestro corazón esté amedrentado, triste, estemos deseando la muerte más que otra cosa, Señor. Tu palabra dice que aún ahí tú no te olvidarás de nosotros. Que mientras hay vida y esperanza, Señor, yo te ruego que tú fortalezcas el corazón de cada oyente, de cada familia, Señor. Cada persona creo que lo enfrentamos diferente, los temores. Adultos, jóvenes, niños, ancianos, los que lo están viviendo, los que tienen cuentas pendientes con la justicia, los que no han hecho nada malo, solamente quedarse más tiempo en un país. Tú sabes a cada uno. Y entendemos también, tu palabra es clara, Señor. La autoridad no está para infundir temor al que hace lo bueno, sino lo malo, Señor. Lo que hayamos fallado no nos queda más que reconocerlo, decir, sí, Señor, esta es mi condición, esta es mi realidad, pero suplicar tu misericordia. Tú que eres rico en misericordia, tú puedes extender misericordia. Claro que nos gustaría verla en todos nuestros seres queridos, amigos, pero pues tu palabra dice que es para aquellos que acercan su corazón a ti. Para esos Zacarías, que tienen una historia contigo y que no han dejado de orar a pesar de que el tiempo les ha avanzado. Aquellos que no cambiaron la bandera, aquellos que conservan tus principios, Señor. Es para ellos. Pero ojalá que el corazón de cada uno de los que están oyendo, cristiano o no cristiano, se disponga para buscarte, no solamente para salir de un problema inminente, un problema que estamos enfrentando, sino para hacer una nueva historia contigo, para que pueda entender en su corazón esta palabra, de que tú sabes que como humanos, como personas, no tenemos alas para huir, para escapar de los problemas, de la realidad. Pero sí que dice tu palabra que debajo de tus alas estaremos seguros. Que tú vas a ir con nosotros donde quiera que vayamos, no solamente en lo bueno, en los momentos de honra, de reconocimiento, en los momentos que publicamos las fotos en las redes sociales, sino también cuando nos escondemos, también cuando nos ocultamos, cuando somos pusilánimes, cuando achicamos el corazón de otros, también ahí vas con nosotros. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a cada uno. Por tu Espíritu ministra esta palabra. Cambia el temor, cambia el lamento en baile, como dice el Salmo, Señor. Haz tu obra en esta generación, Señor, y glorifícate. Te damos a ti la gloria, la honra, y nos vamos hoy con tu promesa, Señor, de no temer porque tú estás con nosotros. Ayúdanos a entenderlo, a creerlo, a abrazarlo y a enfrentar la realidad como dice este Salmo. Ver que clamamos a ti, eres tú el que nos libra de todo temor, de todo temor. Así sea en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pues que sea de bendición esta palabra, por favor, compártala. Y nos despedimos de la transmisión, nos quedamos aquí para lo que falta todavía.